Buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender la invitación de la Escuela de Administración Pública para este segundo conversatorio, el cual es un espacio de discusión académica. La tarde de hoy vamos a conversar sobre lo que son los pros y los contras del ingreso de Costa Rica a la OCDE, desde una visión de la Escuela de Administración Pública con la participación de 3 de nuestros profesores. Voy a presentarles a cada uno de ellos según el orden en que van a realizar su intervención en este conversatorio. Las personas que nos acompañan por Facebook pueden realizar consultas por dicho medio. Mi nombre es Georgianela Barbosa, soy la coordinadora académica de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y hoy les voy a estar acompañando en este conversatorio realizando las consultas que ustedes nos escriban. Contamos acá con la participación del profesor don Rodolfo Arce. Él es el subdirector de la Escuela de Administración Pública, licenciado en Administración Pública con énfasis en aduanas, máster en Administración Pública y en Investigación, doctor en Ciencias de la Educación, profesor catedrático de la escuela. Es investigador principal en temas de la OCDE con lo que son sus respectivas publicaciones, como el ingreso de Costa Rica a la OCDE, consecuencias teóricas del caso del comercio, análisis exploratorio de los estudios de incorporación de Costa Rica a la OCDE, medidas y consecuencias para la administración pública, requisitos de ingreso a la OCDE y consecuencias de ser miembro, análisis exploratorio sobre los resultados del Comité de Comercio. Contamos también con la participación de la profesora Leonor Obando. Ella es licenciada en Derecho y máster en Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional. Desde junio del 2005 es funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, donde es parte del equipo técnico de Agricultura y es coordinadora de Propiedad Intelectual y Contratación Pública. Ha participado en la negociación de tratados de libre comercio con Perú, México, Colombia, Singapur y Corea, así como el Acuerdo de Negociación Centroamérica-Unión Europea. Es profesora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y posee una maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Estatal a Distancia. También contamos el día de hoy con la participación del profesor Carlos Murillo. Él es profesor e investigador catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, es un analista de comercio exterior, autor de política exterior, autor de varios libros y artículos sobre temas internacionales y de integración regional. La OCDE, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un foro donde los gobiernos trabajan en conjunto para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y de gobernanza que están relacionados con la globalización, así como para aprovechar esas oportunidades. Constituye un marco para que los gobiernos comparen experiencias políticas y busquen respuesta a los problemas comunes e identifiquen buenas prácticas. El 15 de mayo del presente año, los países miembros de la OCDE invitaron a Costa Rica a convertirse en el miembro número 38 de esta organización. Esta invitación es gracias a la culminación de un proceso de revisiones técnicas y aprobación de 22 comités. Con esto, Costa Rica será el cuarto país latinoamericano en integrar la OCDE, junto con México, Chile y Colombia. Este es un proceso que inició desde el 2015, cuando la organización abrió discusiones con el país y se aprobó una hoja de ruta de adhesión, lo cual implicó en Costa Rica el trabajo conjunto de más de 30 instituciones del gobierno bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior. Mediante este conversatorio, desde la escuela, tenemos como objetivo entonces analizar esos pros y esos contras de este proceso y de este ingreso de Costa Rica a esta organización. Por lo que procederé a darle espacio a los profesores que me están acompañando el día de hoy para que cada uno de ellos realice su presentación. Posteriormente daremos un espacio para que ellos puedan responder las consultas que ustedes nos hayan escrito a través del Facebook. Vamos a empezar entonces con la participación de don Rodolfo Arce. Don Rodolfo Arce, le doy la palabra. Muchas gracias. Saludo a los compañeros y saludo a todos los que en este momento nos están observando por streaming, por Facebook Live, o bien que a posteriori lo van a hacer.
Este es uno más de los foros que genera la Escuela de Administración Pública para la sociedad costarricense. Y unido a ellos, debo señalar, como ya se presentó, que he estado a cargo de dos proyectos de investigación desde el SICAP y la Escuela de Administración Pública sobre la OCDE, acompañado por el doctor Esteban Mora como investigador, y también se ha incorporado dentro de ese proyecto un grupo de estudiantes que con mucho esfuerzo y sacrificio ya prácticamente tienen su trabajo listo. Me refiero a Pamela Rodríguez, Pamela Bogantes, Yesenia Naranjo y Wendy Castro. Las experiencias que hemos vivido a lo largo de 3 años, desde el 2017, analizando la OCDE, la incorporación de Costa Rica a este proceso, que en realidad comienza desde el 2012, cuando Costa Rica expresa interés en adherirse, y en 2013 la OCDE acepta trabajar con el país para preparar una hoja de ruta. Hay muchísimo que hablar y yo voy a referirme especialmente a los retos, a los pro de la entrada de Costa Rica a la OCDE. En realidad no visualizo contras, todo lo veo en positivo, y con el permiso de ustedes voy a poner una brevísima presentación guía para irles señalando esos pros y esos retos, dividida en dos partes que vamos a poder observar y visualizar desde, a ver aquí. Ok. Los pros, los retos que se visualizan con la entrada de Costa Rica a la OCDE. En primera instancia, la hoja de ruta que se generó con el mismo proceso del 2015, comenzó toda una serie de análisis que finaliza en lo importante, el reto por la mejora continua en el fortalecer las cadenas globales de valor, en el desarrollar las competencias laborales, mejorar la investigación, desarrollo e innovación aplicada, modernizar los procesos logísticos e infraestructura. Cada uno de estos temas tiene mucho de qué hablar. Quiero dejar, por los 10 minutos que tengo, nada más apuntalados esos retos, esos pros, esos beneficios, y no es que no tengamos, es que debemos fortalecer, desarrollar, mejorar. He puesto en cada uno de ellos un verbo infinitivo para que nos ayude a entender un poco más. También requerimos, dentro de esa hoja de ruta inicial, después de los análisis, apoyar la contratación pública en las tecnologías de la información, apegar los mecanismos para la defensa comercial al debido proceso, eliminar barreras comerciales para una competencia efectiva en el sector servicios, monitorear el proceso de la simplificación de trámites, fortalecer los procesos de control en frontera, normalizar y controlar procesos de calidad, una innovación tecnológica constante, culturizar el uso de los signos distintivos de la calidad creada, controlar ayudas internas. Esto es parte de la primera etapa de nuestro proyecto y de lo que ahí determinamos. Y todos y cada uno de los aspectos contemplados, el país los ha venido desarrollando dentro de su hoja de ruta, los ha venido mejorando, ha venido transparentando, y todo ello nos lleva solo a cosas positivas, ¿verdad? En la segunda etapa, que fueron 2 años de nuestro proyecto, analizamos los informes de 8 comités de los 22
que el país tuvo que darle cumplimiento y la OCDE darle aceptación. En políticas agrícolas, políticas educativas, mercado laboral y políticas sociales, sistemas de salud, políticas fiscales, un gran tema que ya hemos avanzado gran parte del proceso, con todos los cambios que la Asamblea Legislativa aprobó, los sistemas de seguros, el índice de restricción del comercio de servicios y un tema que cada 2 años la OCDE emite, que es el cómo va la vida en Costa Rica, ¿ah? Que es algo interesante porque analiza 11 indicadores para los cuales arroja medidas comparativas entre los promedios de los países de la OCDE y los países socios. Con respecto a Costa Rica, hay 8 dimensiones y tipos de recursos para la sostenibilidad de esos indicadores. Y bueno, de ellos, para cada uno de ellos tengo también el informe como tal, un mini resumen, ¿verdad? Por ejemplo, en labores agrícolas, el sector agropecuario costarricense debe posicionarse de manera que pueda enfrentar 2 nuevos desafíos: la liberación programada del sector en virtud de una serie de acuerdos comerciales y el incierto impacto del cambio climático, y las recomendaciones del comité de la OCDE es aumentar la productividad, aumentar el valor agregado y la inclusión, reducir el apoyo al precio de mercado y promover el ajuste y adaptación al cambio climático. Bueno, cada uno de estos nos daría para conversar por largo rato, para unir sectores, para fijar posiciones, pero en realidad de todo tiene su lógica dentro de la realidad costarricense y el hacia dónde queremos ir a estandarizar las políticas públicas, en especial en, en todas las acciones que la administración pública tenga que verse involucrada, estandarizar y aplicar un mínimo de lo que los 37 países hasta ahora de la OCDE tienen como los estándares mínimos. Tendremos 2.500 funcionarios solo en la Secretaría de la OCDE, colaborando, analizando, emitiendo recomendaciones, dando soporte para que el país pueda avanzar en esa materia. En política educativa, bueno, cada uno de los 8 que nos hemos abocado a analizar tiene muchísimo que señalar. Por ejemplo, en educación hay un asesoramiento específico a los gobiernos para que desarrollen políticas de mejora de las habilidades de todos los miembros de la sociedad y que garanticen que las competencias se usen efectivamente para promover un crecimiento inclusivo que provea mejores trabajos y una mejor calidad de vida. Y recomendaciones como, por ejemplo, la educación y atención de la primera infancia deben recibir mayor prioridad de la inversión y la política pública, dado el papel vital que puede desempeñar en la lucha contra las desventajas y la pobreza. La educación básica, una mejora de la calidad y la equidad de los resultados, que debe convertirse en un punto central de la política y práctica educativa. La diversificada, que debe ser más inclusiva para reflejar un rol como la etapa final de la educación secundaria y una puerta de entrada a oportunidad laboral y de estudio para todos los costarricenses. Y el sistema de educación superior, que necesita una amplia reforma en el aseguramiento de la calidad, el financiamiento y la gobernanza para asegurarse que respalda y responde a las metas del desarrollo de Costa Rica. Tenemos el mercado laboral, las políticas sociales con sus recomendaciones, los sistemas de salud, por ejemplo, reformar la gobernanza del sistema de salud, accesibilidad y calidad mejorada,
eficiencia y sostenibilidad financiera reforzada. En lo fiscal hay muchísimo de qué hablar. Vean todas las recomendaciones. Todo este material también va a quedar anexo en el resumen que se está grabando y que también queda a disposición de ustedes. En política fiscal hay mucho, en sistemas de seguros, ¿verdad? En el índice de restricción del comercio de servicios también, junto con sus recomendaciones. Y finalmente, pues, cómo va la vida en Costa Rica, ¿va? Que les comentaba, donde se señala áreas de fortaleza como la tasa de desempleo de larga duración, ¿va? Cosas que COVID-19 nos ha hecho cambiar por completo. Calidad del agua local, calidad del aire, apoyo social, tasa de homicidios, sentimiento de seguridad al caminar a solas por la noche en la zona de residencia de cada quien, y una serie de áreas débiles, ¿verdad? Con cifras bajas como acceso a la vivienda, resultados dispares en desigualdad de género, que también comienzan nuevos procesos. Costa Rica aparece en la posición 43, el lugar más bajo que obtiene en todo el índice, ¿ah? Y eso se refleja en que los extranjeros perciben que a pesar de las buenas relaciones que desarrolla en el territorio nacional, es un lugar caro para vivir. Unas reflexiones finales, ¿verdad? De mi parte, y Costa Rica y sus funcionarios públicos encargados de llevar adelante la negociación de incorporación a la OCDE han tenido y tienen la responsabilidad de ser totalmente transparentes en su actuar, su comunicar y en la rendición de cuentas hacia la sociedad costarricense. Termino agradeciéndoles su atención. Quedo a la orden para ampliar cualquiera de los temas que deseen y le cedo la palabra a Georgiana. Muchas gracias, don Rodolfo, de verdad, por exponernos sobre los elementos que representan un espacio de fortalecimiento para Costa Rica y también los retos que tenemos por delante como país. Le damos espacio a la profesora Leonor Obando para que inicie su participación. Buenas tardes, muchas gracias compañeros y muchas gracias a todos los que nos acompañan en la audiencia. Dando un poco de seguimiento a lo que comentaba don Rodolfo, creo que es importante, como resumen de todo esto que les ponía, tener claro entonces que la OCDE es una organización en donde el ciudadano, o la orientación es que el ciudadano es el centro de la política pública. Por eso es que se hacen análisis en todas estas áreas que él mencionaba, como lo son salud, como lo es educación, etc. El hilo común es entonces un compromiso compartido de las economías de mercado, respaldadas por instituciones democráticas y centralizadas en el bienestar de todos los ciudadanos. Acá no estamos hablando de un organismo con vocación universal, sino que, como comentaban, es un organismo que ahorita tiene 37 miembros. Nosotros estamos invitados a ser el miembro número 38. Es un foro o un think tank, diríamos, que busca soluciones a problemas comunes. A problemas comunes como migración, como cambio climático, como política laboral, políticas educativas, salud, etc. Entonces, la membresía está condicionada a una evaluación por esos 22 comités. La idea es llegar a un estándar determinado, cumplir determinadas políticas para lograr ser parte, ¿verdad? Entonces, lograr una opinión positiva en cada comité requiere que las políticas públicas tengan esos estándares. Por eso, el esfuerzo de los países que quieren ser parte de la organización de lograr adecuar sus políticas en una forma acertada para cumplir con ese estándar. Porque al llegar a estar en un grupo que tiene las mejores prácticas, entonces es tener ese estándar y lograr una adecuada posición en los diferentes temas. En este sentido, creo que si tuviéramos que resumir cuáles serían algunos de los beneficios para Costa Rica, es importante tener en cuenta que la OCDE sería un aliado de Costa Rica como asesor, como decía
don Rodolfo, vamos a tener a los funcionarios de la Secretaría apoyándonos en diferentes áreas como fuente de estadísticas comparables y confiables, diría, porque vamos a tener datos duros en los cuales basar las decisiones. Además, es un apoyo para formular políticas públicas bajo estándares internacionales. A la fecha, la OCDE ha desarrollado aproximadamente unos 450 estándares basados en evidencia, en esa data dura. Esos estándares lo que reflejan es el acuerdo de diversos gobiernos en mejores políticas en materias o áreas determinadas. Entonces, ¿cómo trabaja la OCDE? Bueno, establece un estándar desarrollado por la membresía a partir de diferentes experiencias, y ese estándar no se impone, sino que es un consenso, y los países desarrollan sus propias políticas a lo interno para lograr llegar a esos estándares comunes. Algunos ejemplos de esos estándares son el Código de Buenas Prácticas Estadísticas, algunas normas sobre ambiente, sobre temas fiscales, sobre manejo de residuos, para citar algunos casos. La OCDE tiene un espíritu reformista en sí, ¿verdad? Buscar cómo los estados logran hacer lo mejor con los recursos que tienen, ¿verdad? Entonces, nos impulsa a evaluar las políticas en todas las áreas y tratar de alcanzar las mejores prácticas que se han demostrado son efectivas para impulsar el crecimiento económico y el bienestar en diversas regiones. Entonces se convierte en un elemento interesante en un proceso de transformación de los estados. Nosotros como país tenemos una institucionalidad fuerte en muchísimas áreas, pero siempre hay oportunidades de mejora. Entonces, trabajar basados en evidencia, en análisis de datos y tomando como referencia países con una institucionalidad similar, con una problemática similar, nos puede ayudar enormemente a llegar a los índices de gestión adecuados. Se trata entonces de un espacio de oportunidad para saber cómo podemos lograr soluciones efectivas a esos problemas. No es una lista larga o un checklist de qué es lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, sino que es una identificación de áreas, de problemas y de las mejores prácticas para solventarlos. Esas prácticas, insisto, están acompañadas de evidencias, de datos duros, de datos estadísticos debidamente analizados. Y ya como miembro pleno, el país participaría en evaluaciones constantes de sus políticas públicas, participaría en los comités y en los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo que están adscritos a los diferentes comités reúnen a expertos en diferentes áreas de política pública donde se discute la problemática y además se analiza la forma en que los países han logrado afrontar o abordar esas problemáticas. Además, creo importante tener en consideración que todo este proceso ha implicado para el país un trabajo fuerte en reformas administrativas, en reformas institucionales, en reformas regulatorias y además en reformas legales. Por parte del Ejecutivo, para aprobar muchos de los comités por los que tuvo que pasar el país, se elaboraron y ejecutaron planes de acción en temas de mejora como protección al consumidor, manejo de residuos especiales, política científica, economía digital, entre otros. Además, hubo reformas normativas en algunas áreas como el fortalecimiento del sistema de estadísticas, como le decía, el sistema o la generación de estadísticas es base, entonces el sistema institucional para la generación de estadísticas tiene que ser robusto. Además, a través de un trabajo conjunto del INEC, del Banco Central y otras instituciones con la organización, se pudieron elevar esos estándares de las estadísticas oficiales. También en el tema de gobierno corporativo de empresas del Estado, se crearon mecanismos y herramientas para buscar mejoras en la gestión y ha sido una labor importante que lo que ha buscado es generar mayor transparencia, rendición de cuentas y mejorar los procesos de selección de las juntas directivas. Si vemos un poco el espacio de oportunidades, creo que tenemos que tener presente que estamos hablando de que lograr el ingreso es un reconocimiento al país y va a enviar un mensaje positivo tanto a los países miembros
como a los posibles inversionistas, a las calificadoras de riesgo, y es un voto de confianza a nuestro país como una nación comprometida con la mejora continua y con las mejores prácticas y estándares en todas las áreas de política pública. Esto nos hace romper paradigmas, porque tal vez muchas veces al momento de formular políticas públicas estamos acostumbrados a que se hace todo de X manera. Entonces, aquí tenemos que asumir el reto de no solo hacerlo de la forma X, sino de la Y, de la Z, o repasar todo el abecedario, pero tenemos que tener claro que las cosas se pueden hacer distintas y lograr iguales o hasta mejores resultados. Además, creo que es un espacio interesante para lograr una incidencia en las decisiones globales. Durante este proceso, Costa Rica ha podido participar en los diferentes comités técnicos, podrá seguirlo haciendo en una forma más intensa como sean miembros, y es posible, a partir de esta participación, contribuir a la discusión y definición de estándares y soluciones a los retos comunes que enfrenta el mundo, ¿verdad? Participando ya en un grupo de países con las mejores prácticas. Muchas gracias por el espacio y quedamos atentos en caso de que tengan alguna consulta. Muchas gracias, doña Leonor, por exponernos sobre los beneficios, ¿verdad?, para Costa Rica de ingresar a la OCDE como un espacio de transformación y de desarrollo de políticas públicas, así como también ejemplificarnos sobre los esfuerzos que ha realizado el país para lograr este ingreso. Damos espacio entonces al profesor Carlos Murillo Zamora. Gracias, Georgianela. Hemos visto con las presentaciones de Rodolfo y de Leonor un poco el proceso que ha tenido Costa Rica para llegar a este momento, y yo creo que es importante de tener en cuenta todo ese proceso. Quiero referirme en mi caso, a diferencia de Rodolfo, sí, tanto a los pro como a los contra, porque yo creo que estamos en un momento clave para Costa Rica porque se ha sembrado, ha crecido el proceso de ingreso a la organización. Ahora viene el inicio de la cosecha y la pregunta es realmente qué esperar de esa cosecha. Hay que tener en cuenta, y Leonor lo indicaba bien, las características de lo que es la OCDE, o sea, y cuál es el objetivo de este foro organización, porque en relaciones internacionales hay diferencias significativas en ese sentido entre lo que es una organización, lo que es un foro y lo que es un régimen internacional. La OCDE tiene características de foro muy estructurado para un sector de los países, 38 países en este momento y algunos que aspiran. ¿Y cuál es el objetivo? Es el promover políticas que favorezcan la prosperidad de la sociedad en un primer momento y del país en general. La igualdad, y hoy es un buen día en Costa Rica para entender la situación de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades y pensar en el bienestar para todas las personas, sin mayores diferencias en ese sentido. Traigo a colación esta estructura organizativa, no tanto por el Consejo, los comités y la Secretaría, sino por la parte inferior de la estructura organizativa, que son los expertos en comités y en políticas públicas. Y ahí hay un elemento básico para que esta oportunidad se convierta en una ventaja para Costa Rica y sobre todo para los y las costarricenses, que es esa participación colectiva de autoridades públicas, de la sociedad en general y sobre todo en lo que nos corresponde en la academia. O sea, hay que hacer una integración, una coordinación entre todos los componentes del Estado, entre la parte gubernamental, entre la parte de la sociedad y la parte importante, por supuesto, dentro de la sociedad civil, del sector privado, pero también de la academia.
Y ahí es donde entramos en ese juego. Hay que tener en cuenta que lo que proviene de la organización son referencias, generar compromisos, establecer estándares en todas esas áreas que Rodolfo mencionaba, en las que hubo que trabajar, en las que hubo que hacer cambios para ajustarnos durante el proceso de ingreso. ¿Para qué? Para que haya vida mejor, para que los y las costarricenses tengamos una vida mejor. El proceso, como ya se citó, comenzó en mayo del 2012 y ha sido un proceso largo, un proceso que ha requerido negociaciones, construcción de consensos a lo interno de Costa Rica. Y apenas, por eso la primera imagen, está la cosecha para iniciar, y este trabajo de recolección sin duda requiere una serie de nuevos consensos. Pero no podemos ver la situación de los pro y los contra solo en términos de Costa Rica. Hay que entender en dónde estamos en la coyuntura mundial en este momento. O sea, el siglo XXI, sobre todo para los que nacimos a mediados del siglo pasado, debemos comprender la magnitud del cambio que hay en este momento. Y las nuevas generaciones, tanto la de millennials como la de centennials, deben también aprender las diferencias del mundo de sus padres y de sus abuelos, entender la dinámica de la globalización 4.0 y entender la cuarta revolución industrial. Incluso ya algunos comienzan a hablar, después de esta fase de pandemia, en la era de la pospandemia, de la industria 5.0. O sea, el mundo va muy rápido y Costa Rica necesita insertarse en ese mundo. Y el segundo punto que vemos ahí resulta fundamental porque hay que modernizar la gestión de lo público. No es solo la modernización del Estado, del aparato gubernamental, de la formulación de nuevas políticas públicas en una serie de áreas, sino de modernizar la gestión de lo público. Y aquí la Escuela de Administración Pública, tanto en la carrera de Administración Pública como de Administración Aduanera, tienen una tarea de gran magnitud, que es tanto docentes, y ahí tenemos una gran responsabilidad quienes somos profesores y profesoras de ambas carreras, como el estudiantado, que es entender cómo opera la gestión de lo público en el marco de esa globalización 4.0 y de la cuarta revolución industrial. Pero además hay algo que no va a funcionar, y este es uno de los contras, que lo podemos convertir, si sabemos hacerlo, en un pro y en una ventaja, que es lograr un compromiso de todos los sectores sindicales, de los sectores empresariales, grandes y pequeños, de la sociedad en general, de quienes estamos en la academia, de quienes están desde el sector de la economía informal hasta aquellos que participan en una economía altamente integrada al resto del mundo. Y aquí Costa Rica tiene una gran experiencia que a veces olvidamos de cuál ha sido los efectos de la apertura de la economía para la transformación de la estructura económica, de la estructura productiva. Es algo que hay que estudiar, pero hay que estudiar a partir, insisto, de la construcción de consensos. Si no entendemos esa construcción de consensos, va a ser muy difícil, porque si no, sería poner, y quienes vivimos en la infancia en la zona rural, podemos entender esa situación de cuando un buey no jalaba con la misma fuerza que su compañero de yunta y las cosas iban mal. O cuando la carreta tenía un problema con una rueda y las cosas no funcionaban bien. Se requiere hoy más que nunca, para empezar la recolección de esa cosecha, de la voluntad política y técnica. Y aquí está el punto, desde mi perspectiva, clave
para entender cómo el mundo va a observar a Costa Rica de ahora en adelante. En relaciones internacionales se entiende que el Estado es un actor unitario, pero no es una caja cerrada, no es una bola de billar, es un actor unitario porque los consensos se construyen a lo interno entre todos los sectores. Y construir consensos no significa construir unanimidad. Un consenso no significa que todos los sectores, que toda la población costarricense estemos de acuerdo en todos los aspectos. Hay diferencias y en la construcción de consensos eso es importante. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos y que la respuesta va a ser un pro o un contra es si hay voluntad de todos los sectores para realizar el cambio que Costa Rica necesita realizar para insertarse en la Costa Rica del siglo XXI. En una Costa Rica nueva, con un aparato gubernamental, con un aparato estatal renovado, y ya no es solo los ajustes que hemos tenido que hacer en esas 22 áreas, sino que es modernizar el Estado costarricense en todos los ámbitos. Segundo, tienen los poderes de la República la voluntad política y técnica para adoptar las acciones necesarias, y esto se refiere a todos los poderes de la República. O sea, no solo es un asunto del Ejecutivo, es un asunto del Legislativo, y ahí que tenemos que crear consensos sobre la Costa Rica del siglo XXI, pero es también un asunto del Poder Judicial, de justicia pronta y cumplida para la sociedad, pero también en la parte contencioso-administrativa y en la parte de los procesos que tienen que ver con la dinámica del Estado, el Poder Judicial tiene que modernizarse. Eso es fundamental, ¿verdad? Y también le toca alguna parte al Tribunal Supremo de Elecciones con todos los procesos que ya tiene experiencia, pero que necesita reforzar. Eso es clave. Ahora, aquí hay algo que se ha convertido en un lema. La cuestión es si todos y todas en este país, los más de 5 millones de personas, entendemos ese lema, que es la Costa Rica del Bicentenario. Algunos la perciben como la celebración de 200 años de independencia respecto a la corona española. No, desde mi perspectiva, la Costa Rica del Bicentenario es el punto de partida de lo que hemos venido construyendo en las últimas décadas para generar la Costa Rica del siglo XXI. O sea, una Costa Rica moderna, capaz de insertarse a nivel de los países desarrollados para competir con esos países desarrollados. Siempre que hablo de estos temas recuerdo el año de 1985, cuando el entonces embajador de Japón, que era mi jefe en mi calidad de asesor costarricense en la Embajada del Japón, me dijo, mire, Costa Rica tiene en todos los ámbitos, recursos, capacidades para ser el país desarrollado de América Latina. Una especie de Singapur, una especie de Taiwán, una especie de Corea del Sur de América Latina. Y estamos hablando, repito, del año 1985. Lo que pasa es que el embajador de Japón en ese momento me decía, falta un detalle clave, que es la voluntad y el sacrificio de la población costarricense para hacer los ajustes, para hacer el trabajo y convertir a Costa Rica en la Costa Rica del siglo XXI como el país desarrollado de América Latina. Lo que pasa es que han pasado muchos años y yo creo que todavía esa tarea sigue pendiente en el caso de Costa Rica. Y hay un punto fundamental que nos toca a quienes estamos vinculados al ámbito del sistema educativo, y es la pregunta de si se están formando en el sistema educativo, en los 3 niveles, primario, secundario y terciario, a las generaciones del siglo XXI. Y aquí tenemos un reto como sociedad costarricense, porque tenemos a una generación
de estudiantes que vienen desde la crisis del 2008, que afectó la educación costarricense, que pasó luego en secundaria por la prolongada huelga del magisterio y que ahora se enfrentan a una coyuntura muy particular, que es la de virtualización, distancia, bimodalidad de los procesos educativos, pero no implementados a través de un proceso gradual, sino a golpe de tambor. Yo creo que tenemos que ver, y ahí quienes somos docentes tenemos una gran responsabilidad para garantizar que estas generaciones del siglo XXI, que están ahora en el proceso de formación profesional, entren en la Costa Rica del siglo XXI. Y aquí la universidad, y particularmente la Universidad de Costa Rica, yo creo que tiene una gran responsabilidad, una tarea compleja para ir avanzando en esa construcción de la Costa Rica del siglo XXI, de la formación de profesionales, que en el caso de la Escuela de Administración Pública es necesario que entiendan ese marco que citaba de la modernización de la gestión de lo público. Así que yo creo que hay muchos pro, pero hay que aquellos contras convertirlos en ventajas a la mayor brevedad posible, y es responsabilidad de todos y todas en todos los ámbitos del país. Gracias. Muchas gracias, don Carlos, por exponer los retos y desafíos que tenemos, ¿verdad?, de los distintos sectores, la necesidad de consenso y de voluntad propiamente. Vamos a entrar ahora al espacio de consultas. La primera consulta va a ser para don Rodolfo Arce. Según el informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible en el 2017, la OCDE en política educativa recomienda el desarrollo de un sistema de aprendizaje en el que participen activamente con los empleadores. ¿Cómo asume este reto la Escuela de Administración Pública? Pero, disculpa, Georgia, ¿para quién va dirigida la pregunta? Para don Rodolfo Arce. Ok. Es que creí que... Muy bien. La Escuela de Administración Pública en sus 60 años ha pasado por muchos y diversos proyectos, pasos, cambios, y en los aspectos de la educación, si se quiere, ha venido a ser la escuela piloto, la escuela que ha venido a dar el ejemplo en lo que ha sido la virtualización de los procesos. Dentro de la Facultad de Ciencias Económicas hemos sido los pioneros, hemos sido el ejemplo a seguir, y ya desde tiempos de la doctora Mayela Cubillo en la dirección, todo el sistema de enseñanza de la administración pública pasó a un proceso de competencias. Se hicieron los viajes necesarios a países desarrollados en competencias para la educación. Yo personalmente estuve en México, en distintas universidades, trajimos expertos, y el programa de administración pública también fue pionero. En la otra carrera de aduanas, hemos sido la carrera que a nivel de todo el hemisferio americano fue la primera en que la Organización Mundial de Aduanas la acreditó bajo el sistema PICAR de la OMC. En lo que es grado, bachillerato y licenciatura. En lo que es posgrado, somos la primera en el hemisferio también y la quinta en todo el mundo en tener la acreditación de la Organización Mundial de Aduanas. La escuela viene con un proceso de anticipación a lo que el mundo ofrece y requiere. Y no pasan 10 años en las historias de la Escuela de Administración Pública
en que se actualizan todos los programas. De hecho, estamos estrenando a partir de 2018 todo un nuevo programa en la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, donde el estudiante finaliza el proceso y tiene 4 opciones de énfasis en licenciatura y puede no solamente sacar una licenciatura, sino sacar 4. Estamos con la ampliación también a las sedes y somos referentes para todas las universidades del hemisferio americano. Vienen personas desde el continente africano, el continente europeo, del sur y del norte, a los programas de maestría. Y claro, pues faltará mucho por hacer, pero de una o de otra manera el reto de OCDE, el reto de COVID, el reto que la escuela se ha puesto desde años atrás, ya implicaba la virtualización, implica la aplicación de sistemas mucho más modernos de los que otras escuelas, facultades o universidades están aplicando. Creo que tenemos el recurso humano, tenemos las ganas de hacer y lo que requerimos pues son las herramientas que tendrán que darse para el mejoramiento continuo y que dentro de estos estándares que si tuviéramos pues más tiempo, pero van a poder ver los resúmenes de la presentación que dejo en el área de educación, todo lo que hay y todo lo que recomienda la misma OCDE. Muchas gracias, don Rodolfo. Para doña Leonor Obando. Este ingreso a la OCDE se puede ver como un distanciamiento de Costa Rica con la región centroamericana al tratar sus problemas sociales con países extrarregionales y no con quien comparte esos problemas. Yo creo que hay que tener claridad de qué es lo que trabajamos en OCDE y qué es lo que trabajamos en integración económica centroamericana. Creo que, como hemos venido exponiendo, Costa Rica trabaja en el ingreso a OCDE para lograr mejores estándares en una serie de áreas donde la política pública tiene como eje a la persona. Entonces, son áreas muy específicas que no han sido abordadas en el proceso de integración económica centroamericana, que tiene un eje más de integración económica y de integración política. Entonces, son dos temas totalmente diferentes, son procesos que van en forma paralela. Costa Rica sigue formando parte de ambos, pero no veo necesariamente que exista acá una correlación o una contraposición. Espero haber sido clara en este tema porque creo que necesitamos entender un poco más tal vez qué es el proceso de OCDE, todas las áreas que se evalúan acá y tener mayor conocimiento de los instrumentos de integración centroamericana para poder hacer una valoración adecuada, ¿verdad? Además, recordemos que la forma en que hemos trabajado en Centroamérica es vamos muy alineados en determinados temas, en otros temas no necesariamente coincidimos, pero seguimos el proceso de integración. Y el proceso de integración económica y política centroamericana no nos obliga a seguir un camino determinado a ninguno de los países, sino que podemos trabajar a la vez políticas en otras áreas. Perdón, Georgia. Sí. Sí, para complementar el comentario de Leonor, esto es lo que se conoce como gobernanza multinivel. O sea, un país puede operar en distintos ámbitos internacionales, regionales, transnacionales, con dinámicas diferentes sin que haya conflicto en los distintos ámbitos, que es la característica de la gobernanza multinivel. Perdón, Georgia, para complementar mi respuesta anterior, se me quedó pendiente señalar que la Escuela de Administración Pública fue la primera escuela en toda la Facultad de Ciencias Económicas en acreditarse SINAES, y la primera carrera lo fue la de Administración Aduanera y Comercio Exterior, y la segunda, la carrera de Administración Pública. De tal manera que los estándares de calidad que implementa SINAES para las universidades, la primera escuela que las tuvo en toda la facultad y la sigue teniendo con todas las reacreditaciones,
que es la Escuela de Administración Pública, y todo ese proceso implica una constante comunicación con los empleadores, con los egresados, con los estudiantes, con los docentes, y eso lo supervisan pares externos que vienen y se unen a los pares nacionales para hacer la evaluación pertinente y otorgarnos la acreditación que también mantenemos vigente. Gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Don Carlos. Sí, dígame. Para la visión, ¿verdad?, que nos han brindado sobre qué esperar del ingreso de Costa Rica a la OCDE, ¿cómo se puede considerar el contexto o la situación que estamos viviendo actualmente? ¿Esto significaría una oportunidad para el país en su proceso de ingreso a la OCDE o más bien un retroceso? No, sin duda la actual coyuntura, que no ha existido nunca en los 10.000 años de historia de las relaciones internacionales, porque es la convergencia de una serie de cambios y transformaciones de gran magnitud. O sea, hay un proceso de cambio en la arquitectura del sistema internacional, en la construcción de un nuevo orden internacional en lo político, en lo económico, en lo comercial, y un tira y encoge entre distintas fuerzas, aquellas proteccionistas de algunos países y las otras pro globalización, y por eso hoy se habla de si en los próximos años tendremos más o menos globalización. Pero además la coyuntura de una pandemia que no será la única, y no, yo creo que el mundo no tiene que esperar otros 100 años para una pandemia de gran magnitud. La anterior había sido la de la fiebre española de 1918, y yo creo que con el cambio climático, que es otro desafío para el mundo, los países que sepan adaptarse al mundo post pandemia van a resultar fortalecidos y beneficiados. Y yo creo, como lo decía, que Costa Rica tiene la capacidad para esa adaptación. Y si aprovechamos y entendemos la importancia de la incorporación a la OSDE y los cambios que debemos hacer, entraríamos jugando en una buena posición en lo que sería el mundo del siglo XXI. Ya no solo la Costa Rica del siglo XXI, sino el mundo del siglo XXI, pero enfatizo, ese es un trabajo de todos y todas las costarricenses, sin distingo ni de género, ni de capacidad laboral, profesionalización, área de trabajo, sino que esto es una tarea integral y holística para ese Costa Rica del siglo XXI. Muchas gracias. La siguiente pregunta que voy a hacer la puede contestar cualquiera, digamos, de los tres panelistas que quiera hacerlo. Esta abarca prácticamente 3 puntos porque dice en cuánto tiempo se podrán empezar a percibir lo que son los beneficios para el país, ¿verdad?, de formar parte de la OCDE, si esto va a desarrollar realmente políticas innovadoras en Costa Rica, y si también esos beneficios pueden estar o no relacionados a la educación, digamos, en temas de incrementar intercambios, o cómo se podría ver, digamos, la educación propiamente transformada a partir de esta nueva relación con otros países. Bueno, voy a dar una opinión. En relación a en cuánto tiempo podemos percibir los beneficios, mi respuesta es desde el mismo momento en que se comenzó la hoja de ruta, vinieron los análisis de los expertos, las recomendaciones, la implementación, los cambios en la normativa, y los beneficios ya los estamos viviendo desde hace meses. Son 8 años, 8 largos años de inversión del país, muchos miles de millones de salarios de funcionarios que han estado participando, que han tenido que estar viajando a París, que han tenido que estar allá, que han tenido que estar acá como doña Leonor en los procesos, y ocupados en lograr llegar al mínimo de los estándares para que en todos y cada uno de los 22 comités hayamos pasado la prueba.
Entonces los beneficios ya se están viviendo. La Costa Rica de hoy es diferente a la Costa Rica de 10 años atrás. ¿Ah? Y lograr poner de acuerdo al 100%, pues eso va a estar muy difícil, porque en la democracia que vivimos, casi que siempre vamos a tener un balance de 50, 51 y lograr el 100% está difícil. Pero la política pública tiene que orientarse y esa orientación prácticamente ningún país en solitario la logra. Debe de buscar el consenso de organismos internacionales. Recordemos que la OCDE tampoco es un ente que se creó hace poco. La OCDE el 14 de febrero de 1960 en París se crea y entra en vigor el 30 de septiembre de 1961. Entonces es una entidad que ya tiene tamaño poco de edad, al igual que la OMA, al igual que la OMC, al igual que el convenio de Kioto. Y es más, si lo queremos ver a nivel centroamericano, prácticamente son entidades que nacieron en los 50, 60 del siglo pasado, donde algunos señalan que se hacían las cosas de primera y que ya las que posteriormente siguieron ya no son de primera, sino de segunda o tercera, pero todo este conjunto de acciones que OCDE nos permite ya tiene 60 años de vigencia, al igual que la Escuela de Administración Pública. Entonces, eso ya lo estamos viviendo. Las políticas innovadoras también. Han habido cambios abismales en muchas de todas las entidades, leyes distintas. Hay un conjunto, y para los que tengan interés, los proyectos de investigación que hemos llevado en SICAP, Escuela de Administración Pública, tenemos alrededor de 300 a 400 publicaciones de todo lo que los expertos han señalado sobre OCDE. Entonces, ahí hay mucho que cortar, ¿verdad? La parte de educación e intercambios, bueno, eso se viene dando desde hace mucho. Las oportunidades están ahí, lo que hay que hacer es buscarlas. Y si en algo la Escuela de Administración Pública ha sido pionera, es en esto, porque Aduanas y Comercio, la primera universidad pública en el mundo que la tuvo en el siglo pasado fue la Universidad de Costa Rica. Y por eso somos referentes en el mundo y por eso tenemos las acreditaciones internacionales que tenemos y el esquema de ingreso, de graduación, de proceso de acompañamiento con los estudiantes que deciden estudiar las carreras que la escuela ofrece. Yo quisiera complementar un poco lo que indicaba don Rodolfo. O sea, los beneficios realmente son inmediatos porque, como indicábamos, se han tenido que desarrollar políticas en varias áreas. Entonces, quería referirme a dos temas puntuales. En la evaluación que se hizo sobre gobernanza, una de las recomendaciones fue que en materia de contratación pública se lograra tener un único umbral, simplificar un poco los umbrales, porque nosotros tenemos un sistema muy particular, muy nuestro, que va ligado en contratación pública a el presupuesto de las instituciones y el monto ejecutado. Entonces ahí depende, digamos, si se va a hacer una licitación pública, una licitación abreviada o una contratación directa. Una de las recomendaciones fue precisamente simplificar el sistema. Y además, luego la OCDE trabajó un par de estudios adicionales sobre excepciones a los procedimientos de contratación y sobre el tema de umbrales. Con base en esas dos recomendaciones, se elaboró el proyecto de ley sobre reforma general a la ley de contratación administrativa que está en la corriente legislativa. Entonces, ya tenemos, digamos, un resultado concreto en un área muy puntual. El otro tema que también refería, que ese sí referí en mi presentación, es sobre la gobernanza corporativa de las empresas públicas. Entonces, igualmente, ya se dio un mecanismo para mejorar la transparencia, para mejorar la forma en que se seleccionan las personas en las juntas directivas, etc. Entonces, son como políticas inmediatas, o sea, son áreas que no nos resultan ajenas, pero tal vez hemos tenido que romper el paradigma de por qué yo lo hacía así. Entonces,
ahí llega la recomendación, es que su país no es único. O sea, hay países que también tienen instituciones muy complejas como las suyas, que también tienen instituciones estatales grandísimas y han logrado mejorar los procesos de contratación y hacerlos más eficientes, tener umbrales simplificados, tener menos excepciones, porque nosotros teníamos un montón de excepciones en la ley. Entonces, en ese estudio que hace la OCDE, nos recomienda simplificarlas un poco. Eso está reflejado en ese proyecto de ley. Y en este otro tema, digamos, ya hay un mecanismo que se mejoró para seleccionar los integrantes de las juntas directivas de las empresas públicas, ¿verdad? Entonces son cositas, tal vez, diría yo, de lo que en el día a día hace una institución pública. Pero son procesos micro que si los vamos visualizando van a tener resultados macro en un mediano o largo plazo. Entonces creo que coincido en que los resultados en efecto son inmediatos, muchos ya los estamos viendo. Tenemos también una ley de competencia que se me iba a mencionar, una ley de competencia nueva con toda una nueva estructura institucional, que ese es igualmente un efecto inmediato. Muchas gracias, doña Leonor. Don Carlos. Sí, retomo el tema de Leonor, sobre todo porque está relacionado con una pregunta que alguien que nos está observando desde Nueva York formula, que es el temor que hay en algunos mandos medios en las instituciones del gobierno costarricense a implementar algunos de los procesos. Yo creo que como costarricenses tenemos que perder el miedo a jugar en las grandes ligas. Costa Rica se ha caracterizado a lo largo de estos casi 200 años de independencia en ser el primero en un montón de cosas. Fuimos el primero en Centroamérica en convertirnos en un país exportador, el primero en iniciar a inicios del siglo XIX el proceso de apertura de la economía costarricense. Hemos sido pioneros en una serie de áreas. Sin embargo, por ejemplo, uno encuentra en algunos ministerios a ciertos mandos medios que dicen que Costa Rica puede realizar estudios a un costo mucho menor y que ahorramos si lo hacemos no con ciertos parámetros de la OCDE, sino con los parámetros costarricenses. Yo creo que hay que superar ese aspecto de temer a jugar en las grandes ligas y entender que muchas veces hay que realizar una inversión alta para obtener un gran beneficio. Y esta es la oportunidad, pero hay que romper esos espacios de cultura organizacional que todavía quedan en ciertas instituciones y en algunos sectores de la sociedad costarricense que hacen que nos frenemos un poco antes de dar el paso y cuando lo damos a veces resulta un poco tarde. Ahí hay una tarea importante que superar y esto requiere del liderazgo en todos los ámbitos de líderes y lideresas de alta calidad y Costa Rica las tiene. Lo importante es que hagan el trabajo. Muchas gracias, don Carlos. Y por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que ya tenemos que ir cerrando este conversatorio, no vamos a poder realizar más consultas, sin embargo, hoy van a quedar para que posteriormente podamos resolverlas. Quiero agradecerle a los panelistas y a todos aquellos que nos acompañaron realizando sus consultas. Muchas gracias de verdad, don Rodolfo, don Carlos, doña Leonor, por estar acá el día de hoy compartiendo con nosotros. A todos los que nos siguieron también por estar en este proceso de aprendizaje y de intercambio de conocimientos que se promueve desde la Escuela de Administración Pública. Los invitamos al tercer conversatorio, que vamos a realizar la próxima semana. Este va a ser sobre la situación fronteriza, ¿verdad? Un análisis desde la diplomacia, el comercio exterior y las aduanas. Será coorganizado por el posgrado en diplomacia y contaremos con la participación del profesor de la Escuela de Administración Pública y viceministro de Comercio Exterior, el máster Dwainer Salas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Georgianela, y muchas gracias a la audiencia. Vi que se nos quedaron en efecto algunas preguntas pendientes. Los invitaría a que revisen en la página oficial del Ministerio de Comercio Exterior
los informes que ha emitido la OCDE sobre los temas de comercio, sobre los temas de agricultura, que vi que fueron unas de las preguntas que nos quedan por responder. Ahí pueden ver las recomendaciones puntuales que se hicieron al país en esos temas. Bueno,